La experiencia del matrimonio, fragmento de entrevista. No, no me enamoraba. Sencillamente, le voy a decir con claridad meridiana, porque yo no quería tener hijos negros, porque yo había sufrido mucho, ¿no? Desde el colegio en Cartagena, a pesar de lo que sobresalía allá. Úrsula. Bueno, un momentico. ¿Cómo fue esa época de los amoríos? Teresita. Antes de llegar Pedro Antonio Varela, mi esposo, pues yo tenía un poco de pretendientes, pero yo no quería casarme con ningún negro. Úrsula. ¿Pero por qué? ¿Porque no eran buenos partidos o porque no estaba enamorada? Teresita. No, no me enamoraba. Sencillamente le voy a decir con claridad meridiana. Porque yo no quería tener hijos negros. Porque yo había sufrido mucho, ¿no? Desde el colegio en Cartagena, a pesar de lo que sobresalía allá. Entonces eso le crea un complejo a uno, y un complejo con razón, porque es que no le he seguido contando lo demás. Y entonces, yo esperaba que llegara cualquier país aunque fuera un desmirriado, pero que mis hijos no pasaran todo lo que yo había pasado. Teresita. Antes de Pedro hubo otros pretendientes. Ramón Lozano Garcés, Daniel Baloy Sarce y otros por ahí. Úrsula. Pero el doctor Ramón Lozano era mulatico y buen mozo. Teresita. Pero yo que iba a un mulatico como yo, que tengo a ahí, con las raíces iguales. No, no valía la pena el sacrificio. Yo decía claramente, yo no me caso porque lo que he sufrido con este color no se lo dejo a mis hijos. No, para que ellos sufran lo mismo que yo. No. Tal vez ellos no tendrían la misma resistencia, el mismo coraje que yo he tenido para enfrentarme a toda esta lucha. No era porque los unos fueran más y los otros menos, sino que yo tenía ese complejo y había razón para tenerlo por lo que había pasado. Úrsula. ¿Estaba vivo su papá cuando usted se enamoró y se casó? Teresita. Sí. Úrsula. ¿Y él cómo veía la actitud suya? Teresita. Él no decía nada. Si yo no quería casarme era asunto mío. Úrsula. Cuénteme, ¿cómo llega don Pedro a su vida? Teresita. En un paseo. En Itzmina había una tía mía, muy rica, que le encantaba hacer paseos. Ella vivía con un paisa de apellido Arcila. En esa ocasión, el paseo era a Novita. Yo quería ir allá para hacer una investigación sobre el lugar, por ser la cuna de tantos presidentes de Colombia, por su patrimonio cultural histórico, en fin, todo sobre Novita. Bueno, entonces mi tía dijo, la llevamos, e invitaron a Pedro que estaba allí, pero él dijo que no podía ir porque debía enviar una remesa. Entonces yo dije que qué tanto le rogaban a ese paisa, que si quería ir que fuera, y si no que se quedara, y él escuchó. Entonces me miró y le dijo a un muchacho que le ensillara otra bestia. Él tenía muchas para pasar la carga de Quibdó por el Tambo hasta Itzmina. Y entonces le arreglaron el caballo, y desde que salió lo puso ahí, al lado mío. No dejaba que la bestia se apartara. Así, casi pegaditos, llegamos a Novita. Vino la comida y después la parranda, y ahí nos fuimos enamorando. De todas formas, yo comencé mi investigación y la terminé. Está todo lo que era Novita en esa época, las bellezas que tenía en oro, el cáliz de la iglesia, por ejemplo, pesaba 2 libras. En la patena tenía un ángel de oro también, con las alas pegadas. ¡Qué bellezas, por Dios! Úrsula. De esas cosas no queda casi nada. Teresita. Sí, hombre, eso se perdió hace mucho tiempo. Pero yo tengo aquí, tanto en fotos como en textos, todo lo que había en esa época. Pero eso no pude publicarlo, porque llegué a Quibdó y los quibdoseños no le paraban bolas a lo que yo decía, porque ellos decían que yo estaba loca, que estaba loca porque quería ser sabia. Ay, hombre, a mí me fue muy mal en el Chocó, horriblemente mal. Úrsula.
¿En Quibdó? Teresita. En Quibdó sí. En Quibdó me fue muy mal. No me supieron apreciar y eso me fue desinflando. Úrsula. Pero volvamos a don Pedro. ¿Qué pasó en ese paseo? Teresita. Bueno, ya le dije. Ahí nos fuimos enamorando. Cuando terminé mi investigación, él fue a dejarme a Ismina, y allá fue a la telegrafía a abrir una cuenta para que el telegrafista le dijera todos los días cómo había amanecido yo. Así que todos los días llegaba el telegrama a la casa. Úrsula. ¿Usted en Ismina y él en Novita? Teresita. No, yo me fui para Ismina y él se bajó a Condoto, porque él permanecía en Opogodó. Allí era donde tenía su almacén y todas sus bestias. Úrsula. ¿Cuánto duró el noviazgo? Teresita. 4 meses, al cabo de los cuales nos casamos, porque yo ya me estaba envejeciendo. Imagínese, tenía 25 años, ya iba para los 26 y por estar con la escogedera me estaba quedando. Ya tenía miedito. Úrsula. Bueno, y ya casada, ¿cómo fue la vida con don Pedro? Teresita. Al principio muy buena, pero después mala, malísima. Teresita. Horrible, horrible, horrible. A mí me echó la maldición Daniel Valois y me la echaron todos ellos. Me dijeron que me debía ir, como a los perros en misa, cuando lo saca el sacristán a palos y patadas. Muy mal, malísimamente. ¿Para qué le voy a negar, cuando eso fue glosado en todas partes? De pegarme nunca me pegó, no me insultó, pero las acciones eran peores que si me pegara. Úrsula. ¿Qué lo hizo cambiar si al principio todo estaba bien? Teresita. La gente en Quibdó. Úrsula. Ah, pero ustedes se fueron a vivir a Quibdó. Teresita. Sí, porque mi mamá se le metió que yo no podía vivir en Opogodó, en un campo, porque ella no había tenido hija para vivir en campo. Así que nos dijo que si no era saliéndose a Quibdó, ella se opondría al matrimonio. Entonces, lo que hace el amor cuando está en plena ardentía, él levantó los negocios de Opogodó y los trajo a Quibdó. Como le dije, al principio todo andaba muy bien, pero Quibdó no era su plaza y las cosas comenzaron a complicarse, hasta que se fue a pique. Úrsula. ¿Cómo asumieron ustedes ese fracaso económico? Teresita. Fue tremendo. Yo no trabajaba porque él me lo tenía prohibido. Pero ante la situación me tocó salir a buscar empleo y me dieron puesto en el magisterio, en una escuela del Bajo Atrato. Y para allá salí a trabajar como maestra. Úrsula. Pero con él. Teresita. No, sola. Sino que al tiempo de estar yo en la zona, él también se fue para allá. Y allí me empezaron los tumbos y la tragedia de mi vida matrimonial. Horrible, horrible. Úrsula. ¿No regresaron más después de que usted se fue al Atrato? Teresita. Juntos no. Yo sí regresé a Quibdó, a mi casa con mi mamá. Él se quedó a vivir allá en el Bajo Atrato. Úrsula. ¿Y los hijos del matrimonio? Teresita. Bueno, primero fue Eladio Enrique, luego vino Raúl, que falleció, y María del Socorro, que también falleció. Norma Gloria, la mayor de mis hijas, y Ben, Pedro Francisco, Jairo y Marta Lucía. Úrsula. Tengo entendido que don Pedro, al radicarse en Bajo Atrato, precisamente en el Valle de Urama, formó otra familia. Teresita. Uf, claro que sí. Allá hay Varela hasta para votar, hasta para tirar a la porra. Ese por donde pasaba dejaba el rastro y la muestra. Por eso nos separamos, por esa hijamenta. Me dijeron que el día que murió se reunieron como 30 hijos. Ese era un semental. Úrsula. ¿Los hijos suyos fueron al sepelio del papá? Úrsula. Los hijos suyos, después de que el papá reiniciara su vida por otro lado, quiero decir con otra mujer, ¿siguieron manteniendo contacto con él? Teresita. Más bien poco.
Como ya le dije, él estaba allá con sus mujeres y yo estaba acá tranquila con mi mamá, mi papá y mis hijos. Úrsula, ¿cómo terminó usted de criar a esos muchachos sin el apoyo de su esposo? Teresita, ay, eso sí fue tremendo para mí, pero a punta de esfuerzo, de sacrificios y con el apoyo de mis padres lo logré. Úrsula, después de su fracaso matrimonial, ¿no tuvo usted más compañero? ¿Alguien con quien compartir su vida afectivamente? Teresita, sí, encontré un señor, pero se murió. Úrsula, ¿quién era él? Teresita, se llamaba Fernando, era el director de la imprenta. Úrsula, ¿blanco también? Teresita, sí. Úrsula, ¿esa relación duró mucho? Teresita, no, él se murió poco tiempo después de habernos juntado. Úrsula, ¿y no tuvieron hijos? Teresita, no.